Hola, buenos días a todos, bienvenidos al canal Bitcoin al Día. Este es un vídeo de una serie de vídeos que estamos haciendo para que la gente conozca lo que es Bitcoin y para resolver las dudas más básicas que hay sobre el mercado de criptomonedas, sobre el Bitcoin, etcétera, ¿no? Quiero agradecer eso en un primer momento a todas las personas que vieron el primer vídeo y que nos han compartido sus dudas, que nos han permitido hacer este vídeo también, este primer vídeo de dudas. Habrá más partes de vídeos de dudas, por eso pongo ahí que pongas tus preguntas en los comentarios, porque cualquier duda que no se vea resuelta en el vídeo de hoy intentaremos resolverlas en los vídeos siguientes. Y como digo, agradecer a todas esas personas que han visto el vídeo y nos han mandado la lista de sus dudas para que podamos hacer este vídeo y así ayudar también al resto de la comunidad a que vaya creciendo, vaya conociendo qué es Bitcoin. Eso fortalece la comunidad, hace que las inversiones o las tomas de decisiones se hagan con mayor criterio y cada uno pueda ver en lo que está invirtiendo y pueda decidir y tomar decisiones correctas según lo que está haciendo, ¿no? Bien, vamos con la primera duda. La primera duda es, ¿están en circulación los 21 millones de Bitcoin? La respuesta es no. En circulación hay 19 millones de Bitcoin, un poco más de 19 millones de Bitcoin. Pero vamos al origen. ¿Qué es lo que ocurre al principio cuando se crea la red de Bitcoin? Porque todo el mundo dice, no, Bitcoin son 21 millones. Sí, efectivamente. Desde el principio, Bitcoin son 21 millones y no va a haber más de 21 millones. Y está determinado así desde el comienzo del protocolo. Pero esos 21 millones de Bitcoin en un principio existen, se crean, pero no pertenecen a nadie. No pertenecen a nadie cuando se crea la cadena de Bitcoin en el año 2009. ¿Cómo esos Bitcoin que no pertenecen a nadie pasan a ir perteneciendo a la gente? Pues por el proceso de minería. Como hemos comentado en el vídeo número 1, en el vídeo anterior, mediante la minería, las personas que se conectan a esta cadena de Bitcoin, conectan sus ordenadores para soportar la cadena, digamos, son las que se llevan estos Bitcoin que no pertenecen a nadie como recompensa por resolver ese algoritmo, esa fórmula matemática que hay cada vez que se genera un bloque. Una vez que se genera ese bloque y se resuelve ese problema matemático, ese algoritmo, el ordenador que lo resuelve se lleva la recompensa y puede acceder a esos Bitcoin que no están en circulación y coger los que le corresponden, en este caso 50. Digamos que con ese algoritmo tiene la llave para esos 50 Bitcoin cuando empezó la red en enero de 2009. Esa recompensa varía con el tiempo porque va cambiando cada 210.000 bloques. Cuando se resuelven los primeros 210.000 bloques, que fue en noviembre de 2012, la recompensa pasa a ser la mitad. Y cada vez que se resuelven otros 210.000 bloques, la recompensa pasa a ser la mitad y la mitad y la mitad y la mitad cada vez que se resuelven 210.000 bloques. A ese proceso de reducir la recompensa de los mineros a la mitad de bitcoins se le llama halving. Es un proceso para que ese periodo que se resuelven esos 210.000 bloques, la oferta vaya disminuyendo, para que vaya siendo deflacionario Bitcoin. En lugar de crear inflación, crear cada vez más cantidad de monedas que se generan nuevas, se generan cada vez menos. Se generan la mitad cada 210.000 bloques. El siguiente halving está esperado que sea para 2024, el último fue en 2020, cuando se llegó al bloque 630.000. Por lo tanto, en el bloque 630.001 se pasó a cobrar 6,5 bitcoins por cada bloque resuelto. Cada ordenador que resolvía un algoritmo pasó a cobrar 6,5 bitcoins cuando hasta esa fecha, hasta el bloque 630.000, se estaba cobrando 12,5. Y así sucesivamente. En el siguiente halving, cuando ocurra esa reducción a la mitad, una vez que se mine el bloque 840.000, se pasará a cobrar 3,125 bitcoins cada vez que se resuelva ese algoritmo, ese problema matemático. ¿Vale? Bien, siguiente duda. Cuando se minen todos los bitcoins, ¿qué cobrarán los mineros? Porque hemos dicho que los mineros tienen ese incentivo a conectarse a la red y poner esos ordenadores al servicio de la red o de la cadena de Bitcoin, porque tienen una recompensa cada vez que resuelven un algoritmo. Si no tienen esa recompensa, porque se han acabado esos 21 millones de Bitcoin que estaban sin dueño desde el principio y que se han ido asignando a esos mineros, ¿qué cobrarán los mineros? Pues los mineros cobrarán
las comisiones que se generan en cada bloque. Cada bloque hemos dicho que era como una hoja contable en la que se escribían todas las transacciones que se producían en ese bloque, en esos minutos, y cada transacción tiene una tarifa de red. Y esa tarifa de red es precisamente para pagar a los mineros. Esa tarifa de red, todo lo que va incluido en esas operaciones, imaginaos que se hacen 3 operaciones en ese bloque. Estoy diciendo un número pequeño para que lo podamos manejar, ¿eh? Si cada operación que se ha hecho en ese bloque, esas 3 operaciones, ha pagado de comisión $10, al final habrá $30 de comisión que irán para los mineros, ¿vale? En forma de Bitcoin, porque las comisiones se pagan con Bitcoin, se pagarían 0,00001 satoshis. Y esa comisión iría para el minero, además de los Bitcoin que están establecidos por el protocolo que hemos dicho antes. Es decir, en el año 2009, cuando un ordenador resolvía el algoritmo, se llevaba 50 Bitcoins más las comisiones que había en Bitcoin de todas esas transacciones que se habían procesado en ese bloque, ¿vale? Entonces, eso es lo que cobrarían los mineros cuando se terminen de minar todos los Bitcoin, que por cierto se terminarán de minar en el año 2140 aproximadamente. Es decir, queda muchísimo tiempo para que eso ocurra. ¿Por qué quedando solo 2 millones de Bitcoin va a tardarse tanto tiempo en llegar hasta acabar con todos los Bitcoin? Pues precisamente por el halving, porque se reducen a la mitad cada 4 años aproximadamente, cada 210.000 bloques. Y entonces al reducirse a la mitad, si vais haciendo los cálculos, cada año van saliendo menos Bitcoin. Entonces, aunque queden menos, como cada año salen menos y menos y menos, bueno, cada año no, cada 4 años salen menos y menos, pues llega un momento que aunque queden muy pocos, salen tan pocos cada vez que se resuelve un bloque que se va a tardar hasta aproximadamente el año 2140 a que no queden Bitcoins. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un exchange? Bueno, un exchange es un sitio donde se intercambian divisas, criptomonedas, acciones. Es un tipo de cambio, o sea, una casa de cambio, digamos, donde se cambia de todo. Por eso se llama exchange. Las casas de cambio de divisas típicas que había en los países cuando ibas a un país extranjero y tenías una moneda diferente, que tenías que buscar esa pequeña tienda donde te cambiaban las monedas del país por las monedas tuyas originales. Eso es un exchange, y aquí en este caso, cuando hablamos de criptomonedas, se refiere a las casas de cambio de criptomonedas, que son empresas que operan por internet, donde tú puedes entrar, meter dinero fiduciario, dinero fiat, que son los dólares o los euros, y comprar allí las criptomonedas que ofrezca ese exchange, esa casa de cambio, ¿no? Bien, esto yo creo que queda con eso resuelto. ¿Dónde se guardan los Bitcoin? Bueno, se guardan en muchos sitios, se podrían guardar en muchos sitios, y de esto hablaremos más adelante, pero vamos a hablar de 2 maneras de guardarlo, de las que se utilizan con más asiduidad. Mucha gente tiene los Bitcoin o las criptomonedas en exchange, y mucha gente tiene las criptomonedas en Ledger, y son 2 formas muy diferentes de guardarlo. En el exchange te tienes que confiar precisamente del exchange. Para mí, la confianza que tienes que poner en el exchange es similar a la que tienes que poner en un banco. Cuando tú pones tu dinero en un banco, no lo tienes controlado tú, lo tiene el banco, y si el banco de repente de la noche a la mañana decide que no puedes sacar más de $100 al mes, pues no puedes hacer nada. El banco es el que tiene el dinero, no le puedes obligar a que te lo dé. Eso ha ocurrido en alguna ocasión. No es lo habitual, pero ha ocurrido y puede ocurrir. Y lo mismo pasa con los exchange. Tampoco es habitual que tengas problemas con los exchange, pero no tienes tú el poder, entonces podría ocurrir en algún momento que el exchange te diga que no puedes sacar esos fondos de allí por lo que sea. O porque no funciona la red, o pueden decir que no funciona la red, o pueden decir que están en mantenimiento, o pueden decir lo que sea. Estás en la misma situación que en un banco. No es ni más ni menos peligroso que un banco, pero no tienes tú el control. O sea, no es tu dinero. Pero quiero que quede claro que no es tu dinero ni en el exchange ni en el banco, ¿eh? ¿Vale? Actualmente, antiguamente en el 2014 era muy peligroso tener el dinero en cualquier exchange, porque no eran muy fiables. Todavía el estado de la tecnología era muy temprano, y la gente que estaba allí metida
en las criptomonedas pues no era muy fiable. Ahora mismo ya los exchange grandes, desde mi punto de vista, son como bancos. Desde mi punto de vista, es mi opinión, evidentemente. Para mí, pues los exchange principales tienen un peso ya muy importante en el mercado y no veo que un exchange se vaya a ir con todas las criptomonedas como ocurrió en el pasado. En 2015 había algún exchange que los dueños del exchange se iban con todas las criptomonedas y yo creo que era porque ni siquiera confiaban en el ecosistema. En aquella época, pues vieron dinero fácil y rápido y en lugar de seguir con el negocio del exchange, que hubiera sido más rentable a la larga, seguramente, pues ha habido exchange que han desaparecido. Pero ahora mismo los exchange principales yo creo que son lo suficientemente sólidos. Eso sí, no os metáis en cualquier exchange por ahí que no conoce nadie, porque entonces ahí sí que podéis tener problemas, porque puede ser cualquier estafa, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Ya haremos en otro vídeo un vídeo diciendo cómo elegir un exchange para tener un exchange lo más normal posible, ¿no? Lo más seguro posible. La otra manera de almacenar los Bitcoin o guardarlos es un ledger. Un ledger es como un pendrive, es un aparato electrónico para guardar ahí las claves privadas de los Bitcoin. Y ahí el responsable eres tú, totalmente. O sea, tienes tú el dinero en tu poder, eso es así, no es como en los bancos, ahí no te puede decir nadie, no, es que solo puedes sacar 100 o... No, aquí los tienes todos a tu disposición, en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo. Tú eres el dueño de tu dinero, tienes tú tus claves y nadie puede decirte lo que puedes o no puedes hacer con ese dinero. Pero, en contrapartida, tú tienes toda la responsabilidad. Es decir, si te pasa algo con esas claves privadas, si las pierdes, has perdido todo lo que tengas ahí. Todo absolutamente. Es decir, justo lo contrario de lo que pasa en un exchange y en un banco. El banco se hace responsable de tus fondos y si ellos pierden, les roban, por ejemplo, una sucursal, tú no pierdes dinero, el que pierde es el banco. Si a un exchange le roban alguna moneda, alguna criptomoneda, el que pierde es el exchange. A ti te tienen que pagar las criptomonedas que tú tienes allí. Entonces la responsabilidad en ese caso de los fondos es del exchange, la responsabilidad en el ledger es tuya. Es como tener un dinero físico, es decir, tú tienes billetes, los llevas en una cartera por la calle, pierdes la cartera, pues se te cae del bolsillo, la pierdes, no puedes reclamar a nadie nada. Esos billetes se los encuentra otra persona, no tienen ningún nombre y los puede coger. Aquí lo mismo, el ledger, si pierdes las claves privadas, en realidad no los puede coger ni siquiera nadie se va a aprovechar, pero tú tampoco vas a poder volver a acceder a ellos si no tienes las claves. Así que ahí eres tú el responsable. Son las dos formas de ver las cosas, o confías en alguien pero no tienes el control, o confías en ti pero tienes el riesgo de que eres tú el responsable total, ¿no? Esas son las dos formas más o menos que quería explicaros. En un principio ya os digo que hay se puede explicar, se puede hacer más hincapié en esto de dónde guardar los Bitcoin, porque hay más maneras, pero básicamente esas dos son las principales. ¿Qué comisiones tiene comprar Bitcoin? Pues la comisión es la que te cobre el exchange, el lugar donde se intercambian criptomonedas, o criptomonedas por fiat o fiat por criptomonedas. La comisión no suele ser muy alta y suele ser un porcentaje del monto de la operación. Suele ser un 0,10% en los exchange principales. Incluso se puede bajar esa tarifa porque, por ejemplo, abriendo la cuenta con los links que tenemos en el canal, de ese 0,10%, por ejemplo, si abres la cuenta con el link que tenemos de Binance, te descuentan todavía un 20% adicional, y en el caso de KuCoin un 15%, por ejemplo, adicional te descuentan. Así que esa es la comisión de compra-venta. Pero no hay que olvidar que si tú vas a ingresar dinero en el exchange, puede que te cobren por hacer ese ingreso en el exchange, y ahí tienes que tener cuidado, porque si lo haces con tarjeta de crédito, las comisiones pueden ser muy elevadas. Lo que es más aconsejable, porque la comisión sería cero, es coger un banco que te permita hacer transferencias por cero de comisión, o sea, sin comisiones, y hacer la transferencia al exchange. El exchange va a recibir la transferencia SEPA, y si tu banco no te cobra comisiones, no vas a pagar nada por ingresar ese dinero al exchange, y a partir de ahí solamente tendrás que pagar el 0,10%
de comisiones que te va a cobrar el exchange por la compra o por la venta de criptomonedas. ¿Cuánto se paga por transferir? Aquí hay diferentes transferencias, ¿no? Si haces una transferencia dentro de un mismo exchange, es decir, pasas monedas de la cuenta de ese exchange a otra persona o a otra cuenta tuya dentro del mismo exchange, como no estás utilizando la red de Bitcoin, digamos que estás haciendo una transferencia interna, igual que en un banco, por ejemplo, si haces una transferencia de una cuenta del mismo banco a otra cuenta del mismo banco, las comisiones son muy bajas, porque utilizan una red por fuera de la de Bitcoin, una red propia de ese exchange, ¿vale? Los Bitcoin en realidad no se están moviendo en la cadena Bitcoin, simplemente están anotándose de tu cuenta de ese exchange a la cuenta de otra persona de ese exchange. Entonces las comisiones por transferir a un mismo exchange son bajas. Sin embargo, si tú haces una transferencia por fuera de un exchange, es decir, quieres sacar las monedas de un exchange a una cartera privada o quieres pasar de un exchange a otro, ahí la transferencia se hace en la red de Bitcoin, entonces tienes que pagar la tarifa de la red. La tarifa de red es lo que cobran los mineros por apuntar tu operación en la blockchain. Por eso ponen a disposición de la red esos ordenadores, ¿no? Aparte de para intentar descifrar el algoritmo, para cobrar esas comisiones que se generan en cada bloque. Por lo tanto, tendrías que pagar esa comisión y esa comisión fluctúa, no es una comisión fija, porque depende de lo congestionada que esté la red. Si la red está muy congestionada, las tarifas de red suben, porque la gente compite porque su operación se incluya en el siguiente bloque. Los bloques duran aproximadamente 10 minutos y hay gente que igual tiene prisa por hacer la transacción y si hay mucha congestión están dispuestos a pagar más comisión para que su transferencia tenga prioridad y se incluya en ese primer bloque. Porque el bloque al final tiene un tamaño concreto, es como una hoja de un libro contable. Tú puedes escribir ahí unas cuantas transacciones, pero llega un momento que se acaba la hoja. Entonces, si hay más transacciones que la hoja que las que caben en la hoja, algunas se tienen que quedar para la siguiente hoja. ¿Y cómo eligen los mineros las transacciones que entran en ese bloque? Pues las que más comisiones tienen. Entonces, si hay muchas, la comisión es más alta porque hay gente que quiere que se le incluya en ese bloque. Si no hay muchas, si el bloque está medio vacío, pues las comisiones son bajas porque no tienes que pagar de más para que la transacción se incluya en ese bloque en concreto. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente es, ¿cualquier persona puede comprar Bitcoin? Porque hay gente que pregunta, ¿pero yo puedo comprar Bitcoin? Pues sí, porque no tienes por qué pagar lo que vale un Bitcoin entero. Eso lo dijimos en el primer vídeo. El Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis, con lo cual tú puedes comprar satoshis, que son partes pequeñas de Bitcoin, y puedes comprar una cantidad tan pequeña como $10, por ejemplo. Y para comprarlo solo te hace falta tener un teléfono móvil con conexión a Internet. Una vez que tienes eso, desde cualquier parte del mundo puedes acceder a un exchange. No en todos los sitios están los mismos exchange, pero en cualquier sitio hay algún exchange disponible. Y puedes comprar Bitcoin desde cualquier sitio del mundo. Bien. ¿Quién se ocupa de la seguridad de Bitcoin? Esta es la última pregunta que vamos a resolver en el vídeo de hoy. Ya digo que si tenéis nuevas preguntas, pongáis ahí en la descripción para que tengamos otro vídeo más para hacer con preguntas y resolverlas. Y la última es ¿quién se ocupa de la seguridad de Bitcoin? Bitcoin no necesita que nadie se ocupe de su seguridad. La red Bitcoin está diseñada para que sea segura. Todos los ordenadores que están conectados a la red garantizan esa seguridad de Bitcoin. ¿Cómo la garantizan? Pues de la forma en la que funciona la red. Ya hemos dicho que la red de Bitcoin la forman un montón, miles y miles y miles de ordenadores que están conectados a esa red. Todos comparten la misma información, todos tienen la historia de Bitcoin desde el bloque 0, desde el bloque Génesis al bloque actual. Es decir, si hay algún ordenador que quiera entrar en la red y decir que algo de lo que está escrito anteriormente no es así, todos los demás van a decirle que no, que la historia es la que ya está escrita y de ahí no se puede cambiar nada. Cada vez que se cierra un bloque y se abre uno nuevo, como dijimos en el primer vídeo, ese bloque está relacionado mediante un número
con el bloque anterior y con el bloque posterior. Es decir, todo lo que ya está escrito en la red ya queda escrito en la red. Nadie lo puede cambiar. Solamente se podría cambiar algo en esos 10 minutos que dura la formación de un bloque. Pero para cambiar algo en la formación de ese bloque último que se está generando, aparte de que tienes que hacerlo muy rápido porque son 10 minutos, tendrías que controlar el 51% de la red. Y para controlar el 51% de la red, tendrías que gastarte miles y miles y miles de millones. ¿Para hacer qué? Para demostrar que puedes cambiar algo en la red de Bitcoin. Si eso pasase, Bitcoin valdría cero. ¿Para qué te vas a gastar miles de millones para que valga cero? Es que es un desincentivo total. Porque si tú haces que Bitcoin falle, lo que le da el valor a la cadena de Bitcoin precisamente es que no falla y que tiene una seguridad prácticamente inexpugnable. De hecho, han intentado miles de veces hackear Bitcoin y no lo han conseguido. Es lo único que no se ha podido hackear nunca. Entonces, ya digo, para hackearlo tienes que controlar el 51% de la red, y el 51% de la red son miles y miles y miles de ordenadores, que necesitas muchísimo dinero para controlarlos. Y que ya digo que si alguna vez lograses cambiar algo en la red de Bitcoin, automáticamente valdría cero. Entonces, ¿para qué quieres tú hackear algo que luego te vale cero? Porque tú, si robas un banco, el dinero que robas en el banco va a seguir siendo dinero, y a menos que esté marcado, vale. Pero si robas Bitcoin hackeando la red, automáticamente estás robando algo que no vale nada. Así que no tienes ni siquiera el incentivo para hacerlo, y aparte de que sería complicadísimo y tendrías que controlar prácticamente pues eso, el 51% de la red, que ahora mismo es inimaginable que alguien pudiese llegar a hacerlo. Por tanto, pues esa es la seguridad de Bitcoin, y eso es una de las partes fundamentales que le da su precio. El hecho de tener esa tremenda seguridad e inmutabilidad de los datos que se gestionan allí. Porque eso permite a la gente transmitir valor en esa red de esa forma tan segura. Eso es lo que da realmente valor a Bitcoin. Esa posibilidad de transmitir valor de una forma tremendamente segura. Aparte de ser 21 millones de monedas, claro, que al ser finito y tener esta propiedad de esta seguridad para transmitir valor es lo que le da ese enorme precio que tiene actualmente y ese potencial para el futuro también. Y bueno, estas son todas las preguntas que teníamos para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que se hayan resuelto muchas dudas. Las que no se hayan resuelto, evidentemente, ya os he dicho, me ponéis ahí las consultas para que hagamos más vídeos. Cuantas más me pongáis, mejor, porque así la comunidad va creciendo en conocimiento, y según vayamos creciendo en conocimiento, pues vamos también siendo más conscientes de las decisiones que vamos tomando, y podemos tomarlas además no porque la diga alguien, sino porque nosotros entendemos que es así. Así que nada, me despido ya con este vídeo y os espero ver en el siguiente. Saludos.